y fue un partido en el que metieron 15.000 personas, me parece, en el campo, agotaron las entradas. O sea, ¿Tú, árbitro principal? Sí. 22 años. 22 o 23 años. ¿Cómo viviste tú la época universitaria? ¿Te metiste en ingeniería civil? Cuéntanos un poco cómo fue ese periodo de tiempo. La verdad o lo bonito. Es que al final engloba mucho más el tema de arbitrar. No es llegar el fin de semana, coger el silbato, ponerte la ropa y por salir a arbitrar. Que yo creo que mucha gente es lo que ve. Bueno, al final es lo que se ve. Estupendo. Vamos a ver. ¿Perdonarías unos cuernos? Seres Mortales es un podcast que da voz a la mayoría de la población. Gente corriente contando su día a día. Reflexiones de cómo la gente logra sus objetivos. Seres Mortales es tensión, responsabilidades, concentración y felicidad. La realidad que no nos enseñan. Seres Mortales es gente contando su historia. Bienvenidos a un nuevo podcast, bienvenidos a Seres Mortales. Para este primer episodio hemos querido traer a alguien que cumple con todos los valores de Seres Mortales. Alguien que se ha ganado un presente y un futuro a base de esfuerzo, dedicación y trabajo personal y que puede ser un referente para muchas de las personas que nos está viendo. Bienvenido, Pablo Monterrubio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pablo Monterrubio, ¿vale? Pablo, para el que no lo conozca todavía, es ingeniero civil. Ha estudiado la carrera de Ingeniería Civil, además de un máster en Operaciones Productivas y Logísticas, y tiene más de 4 años de experiencia en su campo. Pertenece actualmente al Departamento de Ingeniería de una empresa del tratamiento del agua, ¿correcto? Correcto. Además de todo esto, ¿vale? Aquí es donde entra el punto plus, ¿no? El punto diferenciador. Pablo, cuando llega el fin de semana, no se relaja y no desconecta de su vida laboral, porque Pablo también es árbitro federado de fútbol 11. Con 11 temporadas a la espalda, que se dice pronto, ¿vale? Pues se ha convertido en una referencia al arbitraje aragonés y es uno de los árbitros más conocidos actualmente. Así que, Pablo, yo leo todos estos datos y te voy a preguntar, ¿cómo de fácil es ser Pablo Monterrubio? Bueno, a ver, no es difícil. O sea, te diría que es más difícil la vida que pueda llevar de lunes a viernes por tema de trabajo, porque pues, al final no paras, hilas una cosa con otra, pero luego llega el fin de semana y es mucho más sencillo. Pues bueno, pues al final pues también lo enfocas de otra manera, pero bueno, no lo veo difícil. Pues bueno, al final y también pues las ganas siempre de estar haciendo cosas, de no estar parado, de ser pues eso, un poco más culo inquieto. Por mi forma de ser, pues siempre hasta la fecha o todos o casi todas las cosas que me propongo, pues bueno, pues las he ido sacando, pero bueno, al final es eso, pues constancia, marcarme bien los objetivos y bueno. La personalidad de cada uno viene también. Sí, eso es, y también sobre todo las ganas que le pones en hacer las cosas, es lo que yo pondría, y al final pues tengo la suerte de lo que hago en mi día a día, pues como me gusta, pues tampoco me supone un gran esfuerzo. Pero bueno, sobre todo sería un poco más la actitud que otra cosa. Muy bien. Como hemos comentado, ¿no? Pues trabajas de lunes a viernes, puesto de ingeniero, trabajas, imagino, 8 horas, oficina, te mueves. Sí, bueno, pues estoy un poco de todo. Alterno un poco trabajo de oficina, como trabajo también fuera, pues visitando distintas instalaciones. Pues toco un poco también la rama comercial, pues es un poco todo lo que engloba a los proyectos relacionados con el agua a los que nos dedicamos, pues desde una primera parte de toma de contacto a lo que es la propia elaboración de ofertas, presupuestos, seguimientos y luego ejecución y desarrollo de los proyectos, puestas en marcha, mantenimientos, etcétera. Es un ciclo integral. Tocamos absolutamente todo. Trabajando de lunes a viernes en ingeniería y el fin de semana con el arbitraje, dirías que te ocupan, ¿qué es lo que implica, ¿no? Como llegar el fin de semana y tener como una segunda profesión? ¿Qué es lo que implica? Porque imagino también que hemos estado hablando antes, me comentabas que lleva mucho más que el fin de semana el arbitraje, por así decirlo. Entonces, ¿cómo te gestionas tú el equilibrio entre los dos trabajos? ¿O hay alguno que te ocupe muchísimo más como espacio mental y tiempo de dedicación que otro? ¿O están bien balanceados? ¿Cómo lo ves eso? Bueno, a ver, al final eso, la mayor parte de las semanas sí que la dedico al trabajo como ingeniero, pero aún así todas las tardes o casi todas las tardes entreno también para estar preparado para el trabajo del fin de semana, que es ser árbitro. O sea, al final es como, pues, no te diría 50-50, pero prácticamente es
en una balanza están ahí encima en cuanto a lo que es dedicación, porque luego, pues imagínate, pues nos llega partido en la categoría ya en la que estoy, salimos y pitamos todo fuera de la Comunidad de Aragón. O sea, tenemos viajes largos, si tenemos partidos, por ejemplo, los sábados nos tenemos que ir el viernes, pues salgo al mediodía de trabajar y me tengo que ir el viernes por la tarde, pues bueno, volver el domingo. Hay veces que de lunes a domingo sí que no paras. Pues bueno, pues al final también si lo haces con gusto y lo que, pues bueno, pues no te cuesta esfuerzo. O sea, desde fuera igual se ve de otra forma, pero una vez desde dentro, pues es como ya lo tienes como tu rutina, lo tienes más asociado al día a día. Y bueno, pues te acostumbras un poco. Yo creo que es un claro ejemplo de que cuando haces lo que te gusta, ¿no? Pues le pones ganas y no te supone un esfuerzo extra decir, ahora me toca esto. Por supuesto que habrá días que digas, ahora me toca esto, pero me refiero que si no lo harías. Vamos a comentar un poco tu historia, ¿no? Cómo viviste tú la época universitaria, te metiste en ingeniería civil. Cuéntanos un poco cómo fue ese periodo de tiempo. ¿La verdad o lo bonito? Ambas. Vale. Pues la verdad fue en que yo sabía que quería estudiar una carrera de ingeniería, pero no sabía cuál. Me gustaba el tema relacionado con, te diría, obras o más estar como más en movimiento, no estar todo el día sentado en una oficina, y me gustaba, pues eso, un poco poder alternar ese tiempo y esa dedicación, y al final pues me decidí por estudiar ingeniería civil. Una vez dentro, ¿se te hizo más pesado algún año, por así decirlo? ¿O fue todo un poco ya rodado y dijiste, ingeniería civil, estoy aquí, me va gustando un poco lo que va haciendo, y fue como una bola que se va haciendo y dices, hostia, me mola esto? Bueno, a ver, el año más pesado por lo menos en mi carrera era el segundo año, que es el año en el que se juntan como las asignaturas más importantes o más troncales de la carrera, las más genéricas, las más duras. Y bueno, pues al final fue el año que sí que siempre es el año, el segundo de ingeniería, que te planteas un poco de decir, realmente esto es lo que quiero, porque es algo como muy general. Pero una vez pasas eso, porque al final sabes que lo tienes que pasar sí o sí, pues ya sí que empiezas a tocar a partir de tercero o cuarto asignaturas que son ya más específicas, son más, digamos, entre comillas, entretenidas, un poco más prácticas. ¿Alguna experiencia de prácticas o lo que fuera que tuvieras que dijeras, hostia, esto me ha molado bastante o me ha marcado, como decir, me gustaría especializarme en esto, ¿sabes? Pues... No. Vale. No recuerdo ninguna asignatura que me fascinara, o sea, no sé si es triste pero bueno, es lo que hay, o sea, no recuerdo ninguna. Había asignaturas que me gustaban, pero a ver, te diría fascinar, no. Gustarme sí, había asignaturas, por ejemplo, pues de temas de procedimientos, de proyectos, gestión integral de proyectos, pues que había asignaturas que realmente eran mucho más prácticas en el día a día, que no era tan teoría, estudiar, y pues era mucho más más práctico y más entretenidas. Esas son las asignaturas que más me gustarían. Pero de decir me ha enamorado una asignatura, no sé si a la gente le suele pasar, pero a mí no. También el puesto de ingeniería tampoco es como que esté definido concretamente, ¿no? Quiero decir que tú empiezas la carrera, pero no sabes luego, imagino, lo que el trabajo que vas a desempeñar en el futuro, por así decirlo, que igual luego es como más especializarte, ¿no? Una vez que estás trabajando. Totalmente. O sea, al final te especializas con tu día a día y con el trabajo, porque por muchas prácticas, por muchas asignaturas que estudies, o sea, al final realmente lo que aplicas de la carrera, yo creo que en las ingenierías más te preparan un poco al enfoque y a la forma de ver problemas, de afrontarlos, de cómo resolverlos, cómo plantarte delante de un examen que realmente digas, este es el temario y este es el examen y creo que no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra, pues bueno, pues es como afrontar realmente problemas. Sí. Es un poco que te preparan, yo creo, en ese aspecto sí que sales muy bien preparado. Luego lo que es más a efectos prácticos, donde aprendes en el trabajo y en el día a día, y muchas veces hay cosas que no tienen nada que ver con lo que has estudiado, o la teoría con la práctica pues difiere mucho. Es que te lo comentaba precisamente porque historia verídica 100% de hoy. Una niña en el colegio me ha preguntado qué era, estamos dando el vocabulario, ¿no? qué era an engineer, y me quedaba así, ¿no? Y digo, ¿cómo explico eso? ¿Cómo le explico la magnitud a lo que se simplifica la palabra ingeniero, ¿no? Y digo, pues es gente que
hacen cosas, ¿no? Y no, pues eso, le he explicado pues que es un campo muy, muy amplio y que pues es gente pues que normalmente o gestiona proyectos o están ahí para dar soluciones, etcétera, pues etcétera. Si es que al final puedes tocar todo tipo de temas con ingeniería, o sea, yo creo que es más... puedes tener gente trabajando como consultores, como proyectistas, en departamentos financieros... Es que al final puedes tocar todo. Yo creo que es un poco más buscar un poco esa mente o a lo que puedan estar preparados o lo que les hayan preparado un poco. Antes de llegar al puesto de ingeniería actual, me gustaría preguntarte ¿cómo afrontas el último año de universidad? En términos de tú año a año, ¿no? Estás en la universidad y ves que pues acaba el segundo año, tienes el tercero, se acaba el tercer año, tienes el cuarto. Estuve un año más. Bueno, lo que sea, pero tu último año de universidad, me refiero, ¿vale? En plan, tu último año de universidad lo afrontas como decir, me voy a poner las pilas para buscar trabajo para el año siguiente, te interesas por másters, ves un poco qué hace la gente, ¿me entiendes? Sí, un poco todo. Pregunto a gente que ha estudiado ingenierías también, busco alternativas, no en el último año, sino ya pues a partir del tercer año ya empiezo a mirar pues en qué me voy a enfocar, porque al principio dices, la ingeniería, y ves cómo me meto ahí y lo que pase después me da igual, pero luego te das cuenta que te tienes que enfocar un poco más o especializar en algo o buscarte pues bueno, pues hablando con gente al final yo decidí estudiar también un máster relacionado con la logística. Pues bueno, porque me gusta mucho el tema de gestionar, ordenar y... O sea, ordenar en el sentido no de dirigir, sino del orden. Correcto, en general. sí. Viviendo el máster te aporta, pues te especializas en el sector y de ahí sales ya directamente al primer puesto de profesional que tienes, o hay un periodo por el que tienes que buscar trabajo. Tenía ganas también cuando terminé de incorporarme un poco, pues realmente ver qué era eso del mundo laboral, o sea, qué era eso de trabajar, porque no tiene nada que ver con lo que es estudiar, porque bueno, pues dentro de la seriedad o de todo lo que tú quieras, pues si un día no te apetece ir, no tienes a nadie detrás diciéndote que tienes que ir o que no puedes, o sea, sabes que no tienes esa obligación, entre comillas, o tú te organizas un poco más tu tiempo. Y tenía ganas de empezar a trabajar y ahí fue cuando busqué prácticas. Me puse a buscar pues, por diferentes plataformas y al final pues, estuve trabajando de prácticas en 2 empresas distintas, de las cuales también saco cosas positivas. Hasta ahora, de todos los sitios en los que he pasado, no recuerdo ninguna experiencia mala, más positivas y menos, pues bueno, pues de todas al final es un proceso de aprendizaje. Exacto. Entonces llegamos, estás en 2 empresas, llegamos a tu puesto actual. Cuéntanos un poco tu día a día, el día a día de tu realidad. ¿Vas al trabajo? ¿Qué es lo que haces? ¿Tienes alguna rutina? No. ¿Cada día es diferente? Sí. Eso es sobre todo de lo que más me gusta también de mi trabajo, es que cada día es diferente. Yo me organizo mi tiempo, me organizo visitas, proyectos, trabajos, cosas pendientes que tenga que hacer en la oficina. Y al final, lógicamente, si no tengo nada fuera de la oficina, pues siempre voy a estar en la oficina pues sacando pues, todo lo comentado. Siempre hay algo que mirar, de decir o que estudiar o algo de, ostras, pues en este proyecto se me escapó por este lado, voy a mirar un poco. Siempre hay algo que hacer. Pero rutina como tal, no tengo mi día a día, no tengo 2 días iguales, por así decirlo, en la semana, lo cual me gusta. Algo de lo que se puede como que marca a la gente en su trabajo es como las oportunidades de crecimiento que ellos se ven, ¿no? Como que eso establece un poco también rollo la motivación que tú tienes diaria de ir a trabajar, si ves que pues sí que hay una oportunidad de crecimiento o si por lo contrario ves que no, también puede actuar un poco incluso en tu eficiencia. ¿Tú consideras que en tu campo, ya no solo como en tu puesto actual, como en tu profesión, hay oportunidades de crecimiento? Sí, muchas. Y en la empresa en la que estoy también, porque tenemos un amplio campo por estudiar, trabajar, y de hecho vamos, pues al final este tipo de pasos son un poco complicados porque son pasos como vas poco a poco, pero realmente es un proyecto, son pasos como al final importantes, como dar un cambio. Y al final sí que tenemos creo que podemos tener un largo recorrido de cambio y de mejora, así que bueno, pues ese tipo de proyectos y el estar involucrado y trabajando con él desde el principio, pues bueno, sí, siempre estamos intentando pues eso, innovar, mejorar, cambiar cosas.
y desde ese aspecto sí que tenemos pues muchas facilidades que nos ponen para poder hacer todo este tipo de cosas. Y por ejemplo, para terminar un poco con el tema de la ingeniería, ¿qué le recomendarías o qué le dirías, qué consejo le darías a alguien que o esté empezando la carrera, vamos a decir, alguien que esté empezando la carrera de ingeniería civil? Que tenga la mente abierta y tenga muchas ganas de aprender, porque al final es un mundo que lo bueno que tiene es que cada día puedes estar aprendiendo cosas nuevas, es un campo, un rango de trabajo muy amplio, muy grande, y yo creo que eso es algo muy positivo. O sea, no te encasillas en algo y vas a estar haciendo eso mismo siempre, y yo creo que es lo más positivo, te diría que es eso, que es como que luego a lo que te vayas a dedicar o no, estudies ingeniería, es que tienes una gran salida, mucha variedad. Vamos a tocar un poco el tema del arbitraje, ¿vale? Hemos dicho que llevas 11 temporadas arbitrando fútbol 11. Cuéntanos cómo es tu inicio del arbitraje. ¿Tenías alguna referencia? ¿Lo veías igual ahora que estás dentro que cuando estuviste fuera? Cuéntanos un poco. No tenía ninguna referencia como tal. Bueno, tú sabes cuál era mi referencia. Yo sí un poco, pero o sea, ahora que estás dentro, han pasado tantos años, no sé, cuéntanos. Pues, ahora que lo ves con tanta perspectiva. Pues a ver, es que es una historia, los inicios son graciosos y más en el mundo del arbitraje, porque yo venía de haber estado jugando a fútbol hasta juveniles, hasta primer año de juveniles, y es que me acuerdo perfectamente un entrenador que tuve cuando estuve en Alevín. Cuando le dije que me había apuntado para el curso de ser árbitro, se me quedó mirando con cara rara y es que me acordaré. Se me quedó mirando y me dijo: ¿dónde vas? Dedícate mejor a buscar cartones que te irá mejor, o a recoger melocotones, me dijo algo así. Mítica historia, de chaval. Joder, mítica historia que no vas a llegar a nada. Nos hemos seguido viendo y me ha dicho: hostia, me acuerdo de eso que me dijiste, pero no, la cosa ha cambiado. Pero bueno, es unos inicios, pues eso, es anecdótico. Pero bueno. Yo he de decir que cuando entraron, porque nosotros nos conocíamos, quiero decir. Sí, no me iba a meter solo tampoco. No, claro, es que nos metimos en pack. Entraron 4 amigos, sí, entrasteis 4 a la vez, tío, 4 a la vez. Y ya era árbitro uno de ellos. O sea, 5 árbitros de un año a otro. Sí, me acuerdo que en los descansos del instituto, cuando era antes que se cobraba en efectivo, íbamos al comité que estaba cerca a cobrar los partidos del fin de semana anterior. Nos acercábamos al comité y pues de los 5 que estábamos solo quedó yo. Yo la verdad que no sé, no tenía dudas, pero de todos. No sabes cómo va a salir, porque es que es jodido. O sea, quiero decir, no todo el mundo puede ser árbitro, por así decirlo. O sea, igual en las primeras categorías, ¿no? Igual sí, pero al revés, tío, ¿tú crees? Sí, yo te diría que al revés. En el arbitraje, al final, los inicios empiezas por categorías más bajas, las que pues lógicamente pues hay menos nivel de juego y la gente se dedica muchas veces más a protestar o a jugar menos al fútbol. Y yo siempre lo he dicho, cuanto más alta es la categoría, es más sencillo arbitrar, entre comillas, sencillo arbitrar porque la gente se dedica a jugar al fútbol y te dedicas a arbitrar, pero ya las cosas pasan a otra velocidad de juego mucho más rápida. Tienes que tratar y lidiar problemas y situaciones en todo momento, que hay muchas más cosas en juego, mucho más repercusión. O sea, al principio más jodido. Sí, pero bueno, en mi caso no. En mi caso fue más o menos, o sea, en mi caso fue muy bien. Porque sí, pues yo me propuse intentar por lo menos llegar a tercera división lo antes posible. Y en 4 temporadas estaba en tercera división y mi 5ª temporada era ya como árbitro de tercera división principal. Es que eso también es un poco, pues eso, entras, ¿no? Pues mítico trabajo de arbitraje, pues con 16 años te sacas un dinero extra que el fin de semana te viene de locos, ¿no? Porque pues no se va nada mal para tener 16 años, 17, eres... Viviendo en casa de tus padres y eso está súper bien. Correcto. Que te sacaras 100 euros el fin de semana o algo, joder, es el rey del mambo. Entonces de ahí a decir, mira, me voy a proponer lo antes posible llegar a tal, igual es un pensamiento que mucha gente no tiene, ¿sabes? Y igual es por eso por lo que hay árbitros que luego no siguen y les puede mucho esos primeros años que, pues eso, que se estancan más, puede ser, sí. Que no ven igual o no tienen esa ambición o no les pica, a ver, esto también es que te pique el gusanillo y que realmente te guste lo que haces, porque si no te gusta,
lo que haces por mucho dinero, bueno, que tampoco es que sea, pero bueno. Sí, pero más yo creo Pero siendo... aguantas 2-3 años. Si no te gusta, te diría que aguantas 2-3 años, no más. Vamos a hablar un poco de lo que has comentado de tu rutina, ¿no? Como árbitro, porque no es un trabajo de fin de semana, pero no implica solo el fin de semana. Has hablado que te preparas entre semana, tendrás tus charlas también con otras personas del arbitraje. En el tema de entrenamiento, ¿te preparas tú por tu cuenta? ¿O hay entrenamientos para árbitros a los que acudes, entrenáis y luego ya cada uno hace su rutina? Al hilo del tiempo, o sea, dedicamos mucho más tiempo de lo que parece porque también preparamos los partidos del fin de semana. Claro. Pues de estudiar equipos, de estudiar jugadores, de estudiar pues, todo lo que... Igual que los entrenadores hacen para luego explicar a sus jugadores, al final nosotros somos nuestros propios entrenadores y jugadores. Formamos un equipo. Y pues luego también tenemos las charlas post partido con la gente que viene a vernos, las personas que trabajan en el comité que nos comentan pues, áreas de mejora, aspectos destacados. Hacemos también autoanálisis de nuestros partidos, nos vemos nuestros partidos enteros y analizamos todas las jugadas y todas las situaciones así pues un poco que salen fuera de lo normal. Tenemos plataformas que nos habilitan para ello. Y tenemos pues eso, unas hojas, plantillas que tenemos que rellenar en base a este tipo de situaciones. Tenemos también seminarios de formación presenciales y online. Pues bueno, es que al final engloba mucho más el tema de arbitrar. No es llegar el fin de semana, coger el silbato, ponerte la ropa y salir a arbitrar. Que yo creo que mucha gente es lo que ve. Bueno, al final es lo que se ve, pero... Porque no ves... si no conoces a alguien también del mundillo es un poco complicado saber lo que realmente trabajan. Joder, que somos al final deportistas. Uh-huh. Y que nos preparamos también. Eso sobre todo. Con 11 temporadas que hemos dicho que llevas, con todo esto que me estás contando de la preparación física, de partidos, estudios, análisis, etcétera, etcétera, tú ahora mismo coges al árbitro que eras cuando empezaste, y qué le dirías o qué te ves, cómo de diferente te ves con esa persona, qué es lo que ha cambiado ahora que has vivido todo este proceso de profesionalidad, ¿no? de llevarlo todo un poco como al siguiente nivel. ¿Qué diferencias ves con el árbitro que empezó al árbitro que eres hoy en día? Sobre todo te diría el rigor y la disciplina o la forma de organizarte. Antes era como todo valía, por así decirlo al principio, era mucho más fácil compaginar todo y luego sí que conforme pues, con el paso de los años el ascenso de categorías pues también se va profesionalizando todo un poco más, o sea, se va haciendo todo pues un poco más exigente y te vas adaptando tú. Si realmente quieres luego seguir promocionando, tienes que estar preparado para dar ese paso, o sea, al final te tienes que ir adaptando poco a poco y el cambio es abismal, lógicamente, cada año y cada partido y cada cosa, es que siempre aprendes algo. Continuo aprendizaje. Sí, total. ¿Hay algún partido o algunas semanas que como que a ti como árbitro te han marcado? Pues alguna de playoffs, alguna jornada de playoffs, algún partido así importante en el que dos equipos se jugaban mucho y has estado, no sé, como esperando a que llegara o como incluso algo nervioso o de decir, ostras, esto me va a servir mogollón porque aquí actué así y salió increíble, me lo había podido imaginar así? ¿Hay algún partido o momentos que te hayan servido a ti como de aprendizaje máximo como en el mundo del arbitraje? Pues al final también te digo, con el gusanillo dentro del cuerpo, te diría que cuando coges el balón y vas a salir del vestuario y los asistentes ya están revisando a los jugadores, todos los partidos antes de empezar, siempre tienes el gusanillo ahí en el cuerpo de, hostia, que nos metemos otra vez en faena y al final es lo que gusta. O sea, ese gusanillo siempre lo tienes, pero así partidos chulos que puedo recordar, pues los partidos de promociones de ascenso siempre han sido los más chulos, pues por lo que se jugaban los equipos y lo que me jugaba yo también, lógicamente. Correcto, claro. Y al final pues eran los partidos así que todo el mundo quería pitar. Pero sí que recuerdo uno que fue un partido de playoff de ascenso de tercera división a segunda división B, que era, si no me equivoco, fue mi segunda temporada en tercera división y tenía yo 22 años, me parece,
o 23 años, 22 creo, 22 años. Era el partido de vuelta de la final, cuando se jugaban 3 eliminatorias a ida y vuelta, partido de vuelta de la final, y fue un partido en el que metieron 15.000 personas, me parece, en el campo, agotaron las entradas. O sea, ¿Tú, árbitro principal? Sí. 22 años. 22 o 23 años. 22 o 23 años, árbitro principal. Sí, gestionando las emociones de ahí 15.000 personas que había en el campo. 15.000 personas, o sea, esa exposición es que poca gente la tiene. No, y al final decido yo, o sea, correcto. Yo con los asistentes, vale, pero decidimos 3 personas. Pasada, Lo que, joder, al final si gestionas las emociones de 15.000 personas que tienes alrededor y por tu decisión, por tu silbido, no sé, son momentos que realmente cuando estás, yo creo que eres realmente consciente con el paso del tiempo lo que es eso, y son momentos y recuerdos imborrables, o sea, muy chulos. Y se nota, rollo, o sea, tú cuando estás ahí arbitrando, notas las 15.000 personas. Sí, porque no nos escuchábamos por el pinganillo. No os escuchabais por el pinganillo. Los primeros 5 minutos eran de locura y no nos escuchábamos por el pinganillo. Qué pasada. Y en el momento, la celebración del gol, o sea, es como un... O sea, es que parece que se viene todo el mundo encima, o sea, es una pasada. Son momentos muy chulos. Y esto, 15.000 personas, quiero decir, imagínate 90.000 en el Camp Nou. Bueno. O sea, y lo que tú dices, o sea, sí, no, hombre, joder, estaría guapo la progresión, O sea, mira este podcast, es el primer episodio, tío, y está casi perfecto, pero dentro pero de luego, otros, ¿sabes? De otros episodios más habrá que verlo. Claro. Igual una segunda parte, cuando ya esté todo, en plan, tengamos un neón, sí. El sponsor aquí, Adidas. Sí. etcétera, pero bueno. Bueno, Pablo, yo creo que ha sido... hemos tocado todos los temas, ¿no? Sí, yo creo que hemos tocado tu vida como ingeniero, como el arbitraje, hemos hablado un poco de todo. Yo te agradezco la charla, creo que ha estado muy bien para el primer episodio. Ahora tenemos un juego preparado, ¿vale? Así que si te parece, le damos al beer pong y seguimos. Vamos ¿vale? a darle. Venga. Debajo de cada vaso tenemos un papelito con una pregunta, ¿vale? Entonces, en el caso de que tú aciertes, me preguntas la pregunta de abajo, puedes. En el caso de que yo acierte, tú tendrías que contestar la pregunta de abajo, ¿vale? Muy a mi pesar, te voy a dejar empezar. Eres muy largo, así que... ¿Desde aquí? Atrás, sí, un poquito para atrás. En plan, un poco más, cabrón, así. Aquí, joder, si no suave, desde fuera. ¡Vamos! ¿Te leo? Sí. Coges el vaso, coge el papel, lo puedes leer a la cámara si quieres. Algo que pienses que tú haces bien y que todo el mundo hace mal. Algo que piense que yo hago bien y todo el mundo hace mal. Sí. Esta está difícil, A mí me tachan de ser mayonesero, ¿vale? Yo le echo mayonesa a todo, ¿vale? Entonces, yo siempre he pensado, ¿vale? Que judías verdes, acelgas, etcétera, bien de mayonesa y a comer bien a gusto. ¿Sin mayonesa? Sin mayonesa me las como también, pero con mala cara. Yeah. Triste. Entonces, yo de verdad os invito a usar mayonesa en todo. No, en todo. no me veas. Y a ver si marco algo. ¡Vale! ¡Vamos! Seguro que es la pregunta ¡Vamos! fácil. Seguro que es la pregunta fácil porque era el primero. Vamos a ver. Inteligencia artificial. Thoughts. ¿Qué es lo que piensas de la inteligencia artificial? Es que cada día tenemos que aprender a convivir con ello y es algo que tenemos que ir dando paso poco a poco, acostumbrarnos, y es una forma de afrontar el futuro, o sea, normalizarlo. En la educación, todo el mundo lo está criticando ahora mismo, inteligencia artificial criticando a tope, porque pues chavales copian trabajos, etcétera, pero yo pienso que que es un recurso para la educación brutal. O sea, que un chaval pueda escribir y preguntar cualquier duda en ese instante y tener un párrafo así explicándole lo que se le ocurre a él en ese momento, que igual pues los profesores no tienen todas las respuestas. Es imposible. Yo pienso que de verdad que tiene un sitio en la educación. Y al final hay que saber copiar también, Para copiárselo también se la ha tenido que leer antes, no creo que sea copia y pega simplemente. No comento. No. Es un arte.
A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Por cuánto dinero dejarías tu trabajo? Hostia, está fácil. Puedes pedir lo que quieras. Ya, pero el mínimo. Por 1 millón de euros no dejo mi trabajo. Por 2 millones, sí. ¿Y por 1,5? Por 1,5. No lo sé. Me sentaría a hacer números. Vas a subir tu nivel de vida y sin trabajar, sin volver a trabajar en lo tuyo. No, pon tu trabajo. Tu trabajo. Puedes trabajar Ya, en otra puedes cosa. invertir. Te puedes montar un negocio e invertir ese dinero. Ya. 2 millones. Dejémoslo en 2 millones. 2 millones. 2 millones. Vale. Que tengo que dar mi respuesta. Estupendo. Vamos a ver. La última pregunta. ¿Perdonarías unos cuernos? Hostia, esta es... de primeras te diría que no. Porque al final cuando se da esa situación quiere decir que hay algo que funciona mal o que va mal también en una relación. Por lo tanto, si tienes que llegar hasta ese punto, realmente es que está fallando algo también, por otro lado. Pues nada, hasta aquí el primer episodio de Seres Mortales. Pablo, decirte que ha sido un gusto tenerte como primer invitado. Considero que hemos tocado muchos temas interesantes y que el podcast haya empezado contigo, la verdad que me agrada mucho. Ha sido un placer también por mi parte. Así que... He estado súper a gusto. Vale, seguiremos, ¿vale? Hablaremos, ¿eh? Y nada, nos vemos en el próximo episodio de Seres Mortales.